Padre, puede levantar tu voz y decirle: Padre, aquí estoy, Jesucristo. Toma mis manos y no permites que me suelte. Adórale, adórale al Padre, adórale. Dile: Señor, multiplica mi fuerza. Aunque haya caído, yo sé que tú me levantarás. Mi confianza está puesta en ti, Jesús. ¿Cuánto pueden decirle en esta tarde? Y pruebas de tu amor me diste, oh Señor. Pruebas de tu amor me diste, oh Señor. Toma, toma tú mis manos, caminar contigo quiero ser. Levanta tu mano ahí bien arriba, levanta tu brazo, dile. Y toma, toma tú mis manos, caminar contigo quiero ser. ¿Dónde están los que se quedaron por algún motivo sin fuerzas? Por algún motivo el enemigo quiso tumbarte, quiso derrumbarte, quiso quitarte lo que un día Dios había entregado en tus manos. Hoy Dios puede darte aquella fuerza, puede volver a restaurar tu vida, tu familia. Vamos en esta tarde, dile: Señor, me faltan las fuerzas. ¿A quién la tengo que pedir? Señor, me faltan las fuerzas. ¿A quién la tengo que pedir? Y toma, toma tú mis manos, caminar contigo quiero ser. Y toma, toma tú mi vida, caminar contigo quiero ser. Caminar contigo quiero, Padre, dile. Tal vez por alguna circunstancia has perdido las fuerzas. Aún a tu vida ha llegado el desánimo, pero esta tarde dile: Padre, toma mis manos, caminar contigo quiero, bendito Dios. No permitas que me suelte de tus manos. Sí, Jesús. Y solamente el amado Espíritu Santo puede darte aquellas fuerzas que has perdido. Solamente el amado Espíritu Santo es quien puede entender, puede comprender cada proceso que vives, aunque el hombre no pueda entenderte. Pero hay el amado Espíritu Santo que en esta hora te abraza. Aquel que ha vivido en los momentos más difíciles de tu vida junto contigo. Aquel que ha estado en los momentos más felices de tu vida junto contigo. Hoy puedes decirle: Espíritu Santo, si en algún momento me alejé de tu lado, tal vez me aparté de tu camino, hoy puedes decirle: ven a mí, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Y que dispuesto estoy aquí a recibir más de ti, y que dispuesto estoy aquí
a recibir más de ti. ¿Y dónde están los que están dispuestos a recibir más de su poder en esta tarde? Le dice: llena mi vida, llena mi alma con tu amor. Dile, Padre, llena, llena con tu amor. Llena mi vida, llena mi alma con tu amor. Llena cada vacío con tu amor. Oh, amado Dios, cuántos corazones sedientos de su presencia, cuántos corazones sedientos de su presencia en esta tarde le dice: lléname más. Este corazón necesita tu abrazo. Mi corazón necesita tu consuelo, Jesús. Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Y que dispuesto estoy aquí a recibir más de ti. Y que dispuesto estoy aquí a recibir más de ti. Llena mi vida, llena mi alma con tu amor. Llénalo, Padre, comienza a llenar, comienza a inundar. Oh, cada vasija, cada cántaro que está dispuesto. Aquel corazón que le dice: heme aquí, Señor. Reconozco que sin ti no soy nada. Reconozco que tú eres el motivo y la razón de mi vivir. Él comienza a llenar, Él comienza a consolar y Él comienza a fortalecer en esta noche. Llena mi vida. Levanta tu voz, dile: llena mi alma con tu amor, con tu amor. Si tienes que llorar, no hay mejor lugar que llorar ante los brazos del Maestro. No hay mejor lugar que en los pies del Maestro. Tal vez como aquella mujer dice su palabra, que aún derramaba sus lágrimas y lavaba los pies de Cristo y secaba con los cabellos. Hoy de esa manera tú puedes acercarte con lágrimas y puedes decirle: Padre, lléname con tu amor. Llena mi vida, llena mi alma con tu amor, con tu amor. Gracias, amado Espíritu Santo. Dice su palabra: he aquí que yo me voy, pero no los dejo solos, sino que el Espíritu Santo, el fiel amigo,